Buenos días, 8:30 de la mañana en directo desde Foro de Foros. Yo soy Diego Marqueta y esto es Generaciones. Hacer vino es un arte que se ha cultivado desde que la humanidad empezó a controlar este proceso, que es el primero de los procesos químicos que conoce el hombre. Desde entonces, las diferentes generaciones han ido aprendiendo esa especie de misteriosa justicia universal, y es que lo que le das a la tierra, te lo devuelve a la tierra. Por eso no hay nada como el terruño, el viñedo, el campo. Esto lo saben muy bien todos los campesinos a lo largo de la historia, que no hay nada que una a una familia, no hay nada que una incluso a la propia humanidad con la tierra como el trabajar la misma. Esto es algo que no te dan los despachos, no te lo dan las salas de reuniones, no te lo da un edificio. Ya antes de tiempos de pandemia, de coronavirus, confinamientos, toques de queda, nos pegábamos el 80, el 90% del tiempo bajo un techo, encerrados. Pensadlo. Te levantas, te aseas, desayunas, alguno aquí ya se ha perdido incluso un paso, vas al coche o sales a la calle, bueno, te vistes. Y si tienes suerte y tienes a 20, 30 minutos del trabajo de tu casa andando, vas caminando. Y lo mismo a la vuelta. Pero lo más normal es que vas al metro, conmutas, sales, llegas al edificio de oficinas. Esto asumiendo que no has bajado directamente al garaje de tu casa, has cogido el coche y has llegado al garaje de tu oficina o de tu empresa. Y luego sales a comprar y es lo mismo. Resulta que al final del día, ¿cuánto rato te ha dado el sol en la cara? ¿Tres cuartos de hora? ¿Una hora? Y esto en horario de verano. Hay personas que a lo largo de los años van comprendiendo que hay una vida, la real, que no está en esas salas de reuniones. Miguel Canalejo retomó un proyecto de su bisabuelo, Luis, en 1891, en el cual montaron una fabulosa fábrica de vino, una manera de hacer vino que se convirtió en medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona. ¿Quién sabe si con el vino de Luis Larrainzar, el bisabuelo de Miguel Canalejo, se estuvo brindando en el pabellón internacional de Miss Van der Rohe, allá en Barcelona? ¿Quién sabe? En cualquier caso, a día de hoy, Miguel ha retomado aquella empresa, ha retomado esa andadura junto con sus hijos, y hoy nos acompaña Irene y Miguel Canalejo para contarnos cómo ya no solo gestionan el vino, sino cómo juntos, como familia, están llevando esta empresa, este objetivo, a otro nivel. Entre otras cosas, para hacer un vino cuyo Cabernet es el mejor de España según Peñín. Así que Miguel, Irene, Miguel, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos Muy bien, días. buenos días, Diego. Yo voy a hacer una introducción acerca muy leve de lo que es hacer vino y cómo las familias os desarrolláis juntos en este objetivo, ¿no? Cualquiera que conozca la trayectoria de Miguel y Irene, bueno, saben que de lo que es gestionar empresas vais sobrados, pero creo que es mucho más interesante el que vosotros mismos nos contéis, ¿no? Así que, Miguel, ¿quién eres? Bueno, pues buenos días, Diego. Muchas gracias por tu introducción y gracias a Foro de Foros por invitarnos a estar hoy aquí. Y gracias a todos los que están asistiendo a estas horas tempranas del día. Vamos a ver, yo soy un señor de 78 años, eso quiere decir que tengo una larga vida detrás, una vida llena de experiencias, la mayoría positivas, que son las que me han traído hasta aquí y son las que me definen de alguna manera, ¿no? Felizmente casado, padre de 5 hijos estupendo, abuelo de 10 nietos maravillosos, navarro practicante, hijo mayor de 7 hermanos, que eso marca mucho, y pues estudié ingeniería industrial porque quería dedicarme al mundo de la empresa. Luego resultó que no me dediqué a la empresa familiar, porque yo venía de una empresa familiar de más de 150 años, se llamaba Jabones Lagarto, que los más viejos del lugar seguramente habrán oído hablar de ella, ¿no? Y me dediqué a las multinacionales, ¿no? Y he trabajado durante más de 30 años en 3 multinacionales, de las que he sido máximo responsable, primero de Union Carbide, después de ITT, Standard Eléctrica y finalmente de Alcatel, ¿no? Ya el año 2001 decidí que quería emprender otra etapa de mi vida con mayor independencia, con mayor capacidad de emprender y me independicé, ¿no? Y el año 2001 cofundé 3 empresas diferentes, de 3 naturalezas diferentes.
una gestora de fondos de private equity, que se llama Nazca Capital, una ONG que se dedica a los niños en el tercer mundo, que se llama Plan Internacional, y una empresa familiar, que es Bodegas Pago de la Risa, que es la que vamos a hablar hoy más, ¿no? Y desde entonces, pues estoy en el mundo de la empresa, todavía bastante activo, ya sin responsabilidades ejecutivas. Ahora lo que hago es ayudar a otros a llevar adelante sus proyectos, asesorándoles en base a mi experiencia y los conocimientos que he desarrollado a lo largo de tantos años. Irene, ¿quién eres? Uf, después de todo lo que cuenta mi padre, soy mucho menos. Pero ya le conocías, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, definirse yo creo que tiene muchas posibilidades y es difícil elegir una única faceta de mi persona, ¿no? Pero creo que mi resumen sería, soy una mujer afortunada, porque para mí doy muchísimo valor a la familia y he tenido la suerte de nacer en una familia estupenda que me han proporcionado unos valores muy firmes, muchas oportunidades y mucho amor. Y luego, por el otro lado, también he tenido la doble suerte de poder crear mi propia familia con mi marido Íñigo, con mis 2 hijos. Entonces, en eso considero que soy una mujer de éxito, ¿no? Por esas 2 facetas. El lado profesional, siempre he trabajado desde que acabé la carrera de Derecho, pero para mí no es tan importante, es complementario. Es necesario, por supuesto, y llevo 18 años trabajando con mi padre en la bodega y con mi hermano Miguel, que es el que hace los vinos, y es una suerte que complementa mis otras suertes, porque sigo vinculada al mundo de la familia, que es lo que a mí me hace feliz, y además trabajando mano a mano con mi padre, que me da un montón de enseñanzas y de cosas positivas. Genial. Bueno, la suerte es algo muy democrático, sonríe a los que se preparan, ¿no? O sea que felicidades. Miguel, ¿para qué retomaste el proyecto de Pago de la Arrainzar, Bodegas Arrainzar, el proyecto de tu bisabuelo? ¿Con qué objetivos lo retomaste? Bueno, la verdad es que claro, hay que contar un poco la historia, ¿no? O sea, mi familia, mi bisabuelo Luis Larrainzar compró en la desamortización de Mendizábal, en el siglo XIX, se vendieron todos los bienes de la iglesia, ¿no? Y el monasterio de Irache, que es una joya románica del siglo XI, que está al lado de Estella, en Navarra, pues se vendieron todos los terrenos que rodeaban al monasterio. Entonces mi bisabuelo los compró, ¿eh? Y a partir de ahí, pues empezó a desarrollar distintas actividades y una de ellas montó una pequeña bodega en 1891, ¿no? Una bodega al estilo francés, plantando sus propios viñedos y elaborando vino solamente con la uva de su finca, ¿no? Después mi abuelo Ángel, que era el hijo mayor de mi bisabuelo, fue el que se quedó con la propiedad y vivía allá. O sea, no era una finca de recreo, era su residencia habitual ahí. Allá vivió mi madre hasta que se casó, hija única, y ese es el lugar de encuentro de toda la familia. Ahora somos 6 hermanos. En las últimas Navidades que pudimos celebrarlas juntos, el día de Navidad nos reunimos todos allá y éramos 72 personas y yo era el mayor. O sea, quiero decirte es que las raíces de todo este proyecto es esa tierra. Sin esa tierra no tendría sentido lo que yo luego he hecho, ¿no? Segundo tema, bueno, nosotros nos desvinculamos de la bodega en los años 70, vendimos la bodega al empleado que teníamos y que era el enólogo de la bodega, ¿no? Y la familia se desvinculó. Seguimos con la propiedad del terreno, pero ya no éramos los propietarios de la bodega, ¿no? Y en el año 2001, cuando yo decido ya que quiero jubilarme de Alcatel, mi hijo Miguel, que es el segundo, había estudiado enología, había trabajado en distintas bodegas en Navarra, había estado con Carlos Falcó, el marqués de Griñón, también en su finca de Malpica, aprendiendo el oficio, ¿no? Y él quería tener su propio proyecto. Él siempre me insistía, papá, ¿por qué no retomamos el tema del vino en Irache, en nuestra finca, y volvemos a hacer un proyecto nuestro sobre ese acervo cultural que tenemos, ¿no? Yo me resistía porque, claro, hay que entender que en aquella época de Alcatel, pues yo llevaba 20 países por todo el mundo y me pasaba el día en los aviones. O sea, en mi último año creo que hice 200 vuelos internacionales. O sea,
era imposible que me pudiera ocupar de otra cosa, ¿no? Y siempre le decía, no, espera a que tenga tiempo y lo vamos a estudiar. Efectivamente, cuando ya me jubilé, empecé a asesorarme sobre... A mí me había gustado siempre el mundo del vino, pero no sabía de vino, ¿no? Entonces me asesoré, me rodeé de gente muy competente y finalmente decidimos retomar el proyecto. O sea que realmente las razones fundamentales es que para mí el vino o este proyecto reúne los dos temas que para mí son más importantes. Primero, mi familia y después son mis raíces, ¿no? Y no creo que haya ningún otro producto donde pueda representar mejor lo que yo soy, lo que son mis raíces, mi tierra, mi finca, mi familia, y al final por eso le pongo mi nombre, ¿no? Es muy difícil ponerle tu nombre a un proyecto, ¿no? Y yo creo que este realmente ejemplariza lo que para mí es más importante. Irene, por lo que nos cuenta tu padre, tu hermano aprendió las artes del vino nada menos que de Falcó. Que a Falcó, corregidme si me equivoco, es a quien le debemos la manera de hacer vino en España a día de hoy, porque es quien trajo digamos, las artes francesas, ¿no?, de hacer vino. No, sobre todo trajo variedades que no se conocían en España y fue... No sé si bueno, fuera no la estaban Cabernet ni siquiera Sauvignon o la... autorizadas. Perdón, Irene. Variedades que ni siquiera estaban autorizadas en España y ellas trajo desde California. O sea, Y además que vuestro concepto de vino de pago heredáis digamos, o aprendéis también de las artes de los chateaux, ¿no?, franceses. Entonces, sí. ¿tú, para qué te introduces dentro de este negocio? Porque entiendo que hay una inquietud más allá de que tu padre te diga, Irene, para aquí. Bueno, eso pesa bastante. Bueno, yo estudié Derecho, acabé en el año 95, después oposité, pero muy poco tiempo porque vi que no era lo mío. Hice un máster en Gestión Comercial y Marketing, con lo cual ya me alejé del mundo del derecho y me introduje en el mundo de la empresa. Estaba trabajando en TPI, en Telefónica Páginas Amarillas, llevaba 4 años y fue cuando mi padre me comentó que iba a montar esto y que quería que yo me embarcara con él y con mi hermano en este proyecto. Y la verdad es que era imposible decir que no. Porque, claro, primero me lo vendió muy bien, porque coincidió el inicio del proyecto con mi boda en el año 2001, con lo cual, bueno, pues mi idea era seguir trabajando y compaginarlo con una familia, y mi padre ahí, yo creo que se autoengañó, me engañó a mí directamente diciéndome que iba a ser muchísimo más compaginable con una vida de familia, que iba a poder dedicar más tiempo a mis hijos, que iba a estar antes en casa. O sea, ¿Pero todo esto te lo dijo el día de la boda o en la época que te casaste? No, en la época me dijo, únete a este proyecto que ya verás, vas a tener una calidad de vida muchísimo mejor, vas a tener tiempo para cuidar a tus hijos. Bueno, todo eso ha sido mentira, porque todo mentira total, o sea, me ha complicado mucho la vida. Es verdad que me ha dado libertad también, ¿no? Y bueno, enlazándolo con la familia, para mí se iniciaron 2 proyectos a la vez y los 2 desde cero. O sea, crear una bodega, un proyecto desde cero, al mismo tiempo que yo estaba creando mi familia, ¿no? Y creo que tiene muchos puntos en común. Y sobre todo era súper ilusionante, ¿no? Entonces, trabajar con él, con el que tengo una absoluta confianza, respeto y admiración, y pensar que yo podía ser parte de ese proyecto y cumplir su sueño, porque este es su sueño, pues me parecía apasionante y poder dedicarme a muchas cosas, ¿no? Durante ese año primero, un día estábamos eligiendo los árboles para decorar el exterior de la bodega, o los muebles, o el logotipo, trabajando con las agencias para el desarrollo gráfico. Bueno, era un sueño poder hacer todas estas cosas. Es que además el hecho de que te lo diga tu padre significa que hay una confianza familiar, pero hay una confianza profesional. Por ejemplo, a mí mi madre no me deja entrar en su cocina cuando estoy en su casa y me tengo por un cocinero decente, pero me dice, mira, casi que no. Entonces, confidence or competence, que dicen, ¿no? O sea, no solamente confianza, pero tienes también competencia. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se ha visto en vuestra familia, ¿no? Claro, tú has visto a tu padre, a Miguel, desde, claro, es que Miguel casi has nacido mandando. Porque, a ver, en el año 77, vamos a ver, hay una semana en el año 77 en que muere Elvis Presley, muere Groucho Marx y nazco yo, pero no te iban a ser malas noticias. En el 77 el mundo industrial pues tiene un gran activo, que es cuando empiezas a presidir tu primera corporación, ¿no? Unión Carbide, ¿no?
que por cierto yo no sabía lo de los jabones lagarto, y mira que me documenté en su día sobre ti, pero yo me has dejado flipado, que yo he consumido jabón lagarto, vamos, pero a punta pala, ¿eh? Entonces, ¿cómo lleváis? Es decir, aquí hay un salto generacional, pero en el cual cuando vais al mundo del terruño, de alguna manera, cada uno tiene su función para que esto funcione, como en un buen barco, pero sin embargo, de alguna manera se van, no sé si nivelando las diferencias, o por lo menos implica tener todas las manos bien cerca unos de las otras para trabajar fuerte y trabajar bien. Tú esto, Miguel, como presidente que lleva siendo desde hace 44 años de organizaciones, ¿cómo lo ves a escala a la hora de trabajar la tierra? Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que es muy importante entender cómo hemos creado esta empresa, ¿no? Esta no es la típica empresa familiar, que hay alguien que se convierte en empresario, que la lanza y que 20 años después hay un problema de sucesión, llegan sus hijos, tiene que enseñarles todo. No, esta es una empresa que hemos cofundado mis hijos y yo al mismo tiempo, ¿eh? O sea, somos un equipo que ha desarrollado un proyecto juntos. Yo no me considero como el empresario típico, sino como miembro de un equipo que ha desarrollado un proyecto que nos hacía ilusión a todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de eso, pues claro, para que un proyecto tenga éxito a largo plazo, una empresa en eso es como una familia, ¿no? Tienes que verlo con mucha ilusión, con mucha generosidad y con un plazo muy largo, ¿no? Con paciencia. Y con paciencia y perseverancia, ¿no? Como decía Napoleón, las guerras las ganas más perseverante. Pues en el mundo de la empresa me parece que es también algo parecido, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es repartirnos las tareas, ¿no? Miguel se dedica a todos los temas relacionados con el producto, con el vino, es el que vive allá, el que está permanentemente a cargo de todo lo que se refiere al viñedo, que requiere muchísimos cuidados, y luego a la elaboración del producto. Irene hace toda la parte comercial, marketing, imagen, etc. Mi hijo Santiago, que tiene otras tareas profesionales, pero bueno, es el que se ocupa de los aspectos financieros, de la tesorería, de los bancos. Todos bebemos mucho. Guillermo, que es el mayor, es el abogado y se ocupa de los temas legales y fiscales. Y yo soy pues un poco no sé, el estratega, si quieres, ¿no? El que en las grandes decisiones iniciales pues tomé la mayoría de las decisiones que configuraron luego el proyecto, pero luego en el día a día son mis hijos los que lo están llevando. Yo ya no soy imprescindible, afortunadamente. Irene, a mí me gustaría saber, porque, bueno, no deja de ser el jefe, tu padre, pero yo creo que no solamente os definís las funciones por vuestra formación académica. Tengo la sensación de que vuestra personalidad, cada uno, claro, sois 5 hermanos, ¿no? Entonces, cada uno de vosotros, y si no estoy en lo cierto me corriges, aportáis algo de vuestra personalidad, ya no de vuestra formación académica, sino de vuestra personalidad al proyecto. ¿Cómo ves esa diversificación y cómo eso se traduce en el vino que luego nos bebemos? Sí, yo creo que todos los 5 somos muy diferentes y todos aportamos mucho y nos ayudamos sobre todo, ¿no? Y yo creo que una de las características, uno de los valores que a mí me han inculcado es saber ser independiente, saber desarrollar tu propio camino, tus propios planes, pero sabiendo que los demás están alrededor para echarte una mano cuando hace falta. Y esto también lo veo en el trabajo. O sea, yo soy responsable de toda la parte de gestión. Desde que empecé a trabajar aquí hace 18 años, no tengo compañeros en la oficina. Bueno, ahora con el COVID está mi hermano Íñigo y mi padre está muy cerca y tenemos un coworking moderno, pero yo dejé de trabajar con gente, ya no tenía nadie con quien tomar el café o quien comentar la jugada, ¿no? Entonces, para eso ha sido esencial tenerles alrededor para decir, oye, aquí estoy perdida, ¿qué hago? ¿Cómo lo veis? Eso es o sea, están allí para ayudarme. Mi padre me ha dado toda la libertad del mundo. Incluso yo me he sorprendido de toda la libertad y la confianza que ha puesto en mí, pero en el momento que yo necesito, pues ahí está, ¿no? Y luego, si hace falta desarrollar otro tema, pues teníamos, porque ahora está en parón, las comidas de los sábados para hablar de las etiquetas o del mercado de los chinos o lo que haga falta, ¿no? O sea que, muy bien, o sea, dentro de que es verdad que cada uno tenemos nuestras funciones separadas, pero
pero sabemos apoyarnos unos a otros. Hombre, yo tengo que decir que conociendo tu currículum, es que, perdón porque dije la Raínzar, ¿no? Es que, La Raínzar, sí. es que además la familia de mi abuelo materno era de Navarra, entonces manda narices que yo lo he pronunciado mal, pido disculpas. Bueno, es una marca complicada. Conociendo tu currículum, Irene, a ver, es que eres directora de compras, de exportación, comercial. Sí, que de acuerdo que Miguel es el estratega y toma las grandes decisiones, o al menos tiene el voto de calidad, por decirlo de esta manera, pero es que, si es que lo haces casi todo, Irene, entonces, a ver. Bueno, menos el vino, que es lo más importante, pero a mí me dan el vino, tiene que estar muy bueno, porque si no, por mucho que yo intente, pues no voy a poder venderlo, y ya con esa botellita, pues me toca pues todo lo demás, ¿no? Desde vestirlo, contarlo, viajar con la botella por el mundo. Y bueno, una parte muy bonita, muy complicada, mucho más difícil de lo que mi padre me contó cuando me convenció, Sí. pero ahí está el reto, ¿no? Y luego voy a contar una cosa que es verdad que ahí no da puntada sin hilo, ¿no? Entonces, dentro de todo este proyecto, cuando empezó, no solo se ocupó de contratar a la gente necesaria para que nos ayudara en los inicios y en elegir las cepas y qué íbamos a plantar y cómo lo íbamos a hacer, o sea, todo estaba absolutamente diseñado, pero también nuestra formación estaba diseñada. O sea, yo había estudiado Derecho, había hecho mi máster en marketing, pero mi padre me dijo, no, es que tú tienes que saber de vinos. ¿No? Pero papá, es que ahora no puedo empezar otra vez de cero. Bueno, pues había un máster en la Politécnica de viticultura y enología, y allí que me fui yo ya embarazada a estudiar desde la fotosíntesis a temas de los bichitos que afectan a la vid, o cómo hacer el vino. O sea, él no deja nada al azar, no. O sea, no fastidies. Organiza todo. Entonces, allí me fui yo a la Politécnica, me pasé un año, pero una vez entregué mi diploma, ya he terminado esta formación, no era suficiente tampoco. Me mandó un año a través de un contacto a trabajar en la parte comercial y de marketing de una bodega de estas que hacen millones de botellas, Señorío de los Llanos, en Valdepeñas, para que antes de aterrizar en el proyecto familiar tuviera esa experiencia de haber trabajado en una bodega grande, que estuvo genial. Lo que pasa es que, claro, su presupuesto era millonario y cuando volví a casa, con todo lo que había aprendido, el presupuesto era así, pequeñito, ¿no? Pero bueno, hacemos marketing de supervivencia, que es otro tipo de marketing muy interesante también. Hace un marketing estupendo porque Irene es muy creativa. Una de sus habilidades es que tiene una capacidad de imaginación y de comunicación extraordinaria. A mí me encanta leer sus newsletters. Yo soy un devoto de la lectura de sus newsletters a nuestros amigos. ¿Qué aspectos has visto tú en Irene, Miguel? ¿Qué aspectos dentro de esa creatividad? Porque tú vienes del mundo de la empresa, del mundo de la ingeniería industrial. A los ingenieros industriales no se nos presupone una gran creatividad, es una especie de, se nos considera como muy tal. La creatividad creo que es necesaria para resolver problemas, que esa es la función de un ingeniero industrial al final, ¿no? Resolver problemas conociendo y gestionando los recursos y leyes de la naturaleza, que al fin y al cabo es como hacer vino. Tú como ingeniero, ¿qué has visto que, digamos, te ha ayudado a pensar fuera del cuadro, fuera de la caja, que dicen los americanos? Bueno, yo es que soy un ingeniero un poco atípico, ¿no? Porque estudié ingeniería industrial porque en aquella época era lo que había que estudiar si querías progresar en el mundo de la empresa española de los años 70, porque era un país donde había que fabricarlo todo, ¿no? Entonces los ingenieros industriales teníamos un papel relevante en las empresas, pero bueno, fui un buen ingeniero, pero no destaqué especialmente como ingeniero industrial. Creo que sí me ordenó la mente, eso sí me ha ayudado mucho, pero luego lo que descubrí que lo que me gustaba y lo que sabía hacer bien era dirigir personas. Y me he dedicado toda mi vida, pues eso, a liderar y dirigir equipos humanos, que es lo que me gusta y lo que sé hacer bien, ¿no? Entonces, yo creo que para dirigir equipos humanos lo que tienes es que te tienen que gustar las personas, ¿no? Y tienes que conocerlos muy bien y tienes que saber cómo inspirarlos para que deseen hacer lo que tú quieres que hagan, ¿no? Y lo que la empresa necesita, pero porque sale de su propia voluntad, no porque tú se lo impones, ¿no? Entonces, claro, la empresa familiar, la ventaja que tienes es que conoces muy bien a tus hijos. Yo creo que es una de las obligaciones fundamentales de un padre, además de quererlos, es conocerlos
porque solamente si los conoces les puedes ayudar, ¿no? Y de los hijos dejarse conocer. A desarrollarse, ¿no? Entonces yo sabía perfectamente que Irene tenía estas capacidades. Seguramente lo sabía mejor que ella, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y lo que necesitaba era oportunidades de formarse y después darle cancha para desarrollarlas, ¿no? Pero, vamos, no, yo creo que no. Bien, voy a contar una anécdota que igual a la gente le parece muy, muy curiosa, ¿no? Yo, por ejemplo, a pesar de conocer muy bien a mis hijos, cuando terminaban sus estudios de bachiller de entonces, les hacía que fueran a una entrevista con la psicóloga de Alcatel, la que hacía las entrevistas a todos los que ingresaban en la compañía, para que esa señora, que era una profesional del mundo de la empresa, me dijera, desde su punto de vista independiente y profesional, cuáles eran los perfiles de mis hijos y qué recomendación ella daba sobre su futura formación. Era como un dato externo que complementaba lo que yo ya sabía de ellos, ¿no? Y bueno, pues eso me ayudaba a pensar en cómo ayudarles mejor, en qué tipo de carreras, qué tipo de formación, qué tipo de experiencias, qué tipo de dirección en el fondo también requieren, porque no hay dos personas que haya que dirigirlas de la misma manera, ¿no? Entonces Irene tiene esa creatividad y tiene esa capacidad de iniciativa, y por eso lo que había que dejarlo era un campo abierto muy, muy amplio, ¿no? No estar encima todo el día, ¿no? Yo luego, en general, una vez que tengo el equipo, pues lo que hago es marcarles unos objetivos y a partir de ahí que los desarrollen, ¿no? No, es que además creo que eso es un rasgo que compartimos. Creo que los dos somos bastante independientes. O sea que nos damos nuestro espacio. Es algo que has mencionado antes, ¿no, Irene? Lo de que dentro de la personalidad de cada uno de vosotros en la familia lo habéis plasmado en esa independencia, pero saber que tienes al lado pues, a tus compañeros, tus hermanos, tu padre, para en un momento dado pues, brindarte ayuda, que es una de las cosas más inteligentes que hay en esta vida, pedir ayuda, ¿no? Cuando lo necesitas. Hemos hablado de cómo en el vino aplicamos o de alguna manera le alimentamos a la tierra con vuestras artes, vuestra manera de ser, vuestra manera de trabajar. ¿Qué os ha devuelto a vosotros el vino? Porque hemos dicho al principio que hay esa justicia universal de la tierra que lo que tú le das te lo devuelve. ¿Qué os ha dado y os está dando vuestro proyecto de vino a vosotros como personas y como familia? Bueno, vamos a ver, yo definiría el vino como una pasión, no como un negocio. Entonces, lo que me ha dado es precisamente un dividendo emocional. Me ha respondido a esa definición, ¿no? Me ha dado enorme satisfacción ver primero a mi hijo Miguel, que está en el origen de todo esto, feliz en su proyecto, trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana, habiendo realizado su sueño, ¿no? Eso para mí, vamos, es la mayor satisfacción. Después Irene, también, que ha sido capaz de hacer lo que ella cuenta, compaginar su vida familiar feliz con un trabajo que le llena, ¿no? Después ver que hemos sido capaces de crear una actividad nueva en Irache, en la finca familiar, que nos permite sostener ese activo que lleva con nosotros 4 generaciones, ¿no? Y que si no tienes una actividad económica es muy difícil que eso se mantenga a medio plazo, ¿no? Y esto lo hace posible, ¿no? Finalmente, yo creo que cuando ves tu nombre en un producto y lo compartes con tus amigos, por ejemplo, en una comida de amigos y te lo valoran, pues te produce una enorme satisfacción personal también, ¿no? O sea que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones este proyecto. Pero todas son de orden emocional, ¿eh? Es un proyecto pasional y todos los dividendos son emocionales. Pero, ¿y no es el termómetro por el que al final medimos las cosas? Cuando pasan los años, de lo que te acuerdas, no, Miguel, no es de cómo fue una reunión, Lo que sino pasa es que cómo te hizo sentir o cómo te hizo sentir a alguien. Soy una persona al mismo tiempo muy racional, ¿no? Tal vez este es el proyecto más irracional que ha cometido en mi vida, ¿no? Entonces, en el mundo de la empresa, las emociones
hay que subordinarlas a la razón, ¿no? Si no, lo más probable es que fracases, ¿no? Fracases económicamente, ¿no? Empresarialmente, ¿no? Y así es como yo he dirigido las empresas toda mi vida, ¿no? Tratando de conseguir resultados a largo plazo para todos lo que ahora llaman los stakeholders, ¿no? No solamente para los accionistas, sino también para los empleados, para los clientes, para la sociedad en su conjunto, ¿no? Sin embargo, en este proyecto lo emocional tiene muchísima más importancia que lo demás, ¿no? Por eso yo lo valoro por lo que me está dando desde ese punto de vista, ¿no? Me gustaría Bueno, stakeholders, luego leo por ahí mucho stakeholders, la gente lo escribe, que es el que te sujeta la ternera, pero eso ya es otra cosa. A ver, lo digo porque cada vez que lo leo por ahí, leo stakeholders, yo digo, ¿qué es stakeholders? Vale. Oye, Irene, dado que tu padre ha comentado, perdona que me refiero a Miguel como tu padre, pero aquí la idea es que estemos en familia, ¿vale? Entonces, hablando de esa irracionalidad, que me parece una frase brutal de Miguel, ¿no? El proceso más irracional que ha cometido en mi vida. Vamos dentro de esa locura de la irracionalidad en el chat, que luego Ignacio nos irá planteando alguna pregunta, pero veo que Ana Tier desde Zaragoza nos pregunta sobre los valores del vino valiosos para la persona, que a mí personalmente me parece una pregunta brutal. Bueno, yo hay uno que considero muy importante porque además es un valor del que yo carezco, que es la paciencia. Soy de las que quiere que todo tenga un resultado casi inmediato y el mundo del vino me ha enseñado a esperar, ¿no? Porque desde el momento que decides plantar hasta que está el vino en la botella va a pasar muchísimo tiempo y tu decisión de esa plantación va a afectar después sin que tenga posibilidad de cambio. Tú decides plantar garnacha y puede que a los 2 años de haberla plantado, cuando está todavía en la barrica, se ponga de moda el tempranillo. Bueno, pues ya no hay nada que hacer, es que yo he plantado garnacha, ¿no? Entonces, esa paciencia, por un lado, y ese creer en tu proyecto, en tu idea inicial, y seguir por ese camino, por mucho que vayan surgiendo diferentes inputs, me parece esencial, ¿no? El saber esperar. El vino necesita su reposo, necesita su tiempo, en barrica, en botella. Eso de la paciencia creo que es algo que se aprende mucho con esto. Y luego, por otro lado, que además de tener buenas bases, de hacerlo todo muy bien, de tener un plan, también en la vida, en la familia y en el mundo del vino hace falta un poquito de suerte, ¿no? Entonces, también te das cuenta cuando te dedicas a la agricultura que la diferencia entre un año y otro, o la calidad de un vino y de una añada y de la siguiente, pues puede depender del granizo que tengas en primavera o del bichito mildiu o oidio, el que sea que ataca tu cepa, y cosas que puedes prepararte, puedes intentar mitigarlas, pero que la solución no está 100% en tu mano, ¿no? Y yo creo que eso también nos pasa en la vida. Tenemos que aprender a conformarnos un poco de lo que nos toca, a saber jugar con las cartas que Dios nos ha dado y a sacar el máximo provecho de lo que tenemos, ¿no? Y eso es un poco lo que creo sobre esto. ¿Cuál es, Irene, tu vino favorito de los que hacéis? ¿Cuál es? Uf, eso es muy difícil. Venga, esto, mójate. Mira, también tiene una vinculación allí, ¿no? Esto es como los hijos, pues todos te aportan algo distinto, pero bueno, me voy a mojar. Mira, Irene, tú pregúntale a mi madre cuál es el hijo que no quiere y te lo responderá fácil. O sea, me voy a mojar. Para mí, mi vino favorito siempre es el que está a la venta. O sea, la añada de ahora. O sea, vaya fichaje, Miguel. Vaya fichaje. Mi vino favorito es el primero que empezamos a hacer, o sea, dentro de las diferentes gamas que tenemos, que es el Pago de la Raenza Reserva Especial, porque fue el que diseñamos, el que pensamos, el que es la base de este proyecto, ¿no? Y luego, como he dicho, la añada actual, que en este momento es ya 2014, que es una añada estupenda, pero bueno, todos tienen algo. O sea, no hay un único vino, hay un vino para cada momento y para cada persona. Eso es una gozada, no es como vender tornillos, que todos encajan igual, ¿no? O que tienes un... No, esto, cada día la misma persona puede sentir un momento para un vino y otro momento para otro, dependiendo de las circunstancias y de lo que vaya a comer y con quién. Pero lo que está claro es que el vino nos tiene que gustar mucho a nosotros, porque
Yo ya sabía que cuando empecé esto, de ser un amante de los vinos, que me gustaba probar de vinos diferentes, etcétera, ahora estoy condenado a beber siempre el mismo vino, que es el mío, ¿no? Entonces, más vale que me guste, porque si no es una maldición. Bueno, no, pero todavía seguimos bebiendo vinos de tu... Sí, pero bueno, es que tengo unas reservas todavía que siguen apareciendo botellas desde hace 30 años que tengo guardadas ahí, ¿no? Miguel, yo hago fácil un hueco en mi calendario cuando dispongas, ¿eh? No, hablas con mi secretaria y lo... No, pero quisimos hacer un vino diferente. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Desde las decisiones iniciales, cuando pusimos en marcha el proyecto, pues éramos, como dices tú, los últimos que llegamos a este mundo, ¿no? Y entonces, si haces algo parecido a lo que hacen los demás, pues no tienes éxito seguro, ¿no? Entonces pensamos primero en hacer un proyecto donde todo estaba integrado, la viticultura y la enología, ¿no? El modelo francés. El modelo francés no es lo habitual en España. En España habitualmente las bodegas que conocemos no tienen integrado la viticultura y la enología. Compran uva de distintos agricultores con los cuales pueden tener contratos a largo plazo, pero no son los propietarios de todos sus viñedos, ¿no? El modelo francés sí. Eso lo que te permite es un mayor control de la calidad porque estás desde el inicio hasta el final del producto. Y por las circunstancias que ha dicho Irene, pues esa variable es fundamental. Entonces nosotros primero, modelo francés, viticultura y enología integrada. Segunda decisión importante, las variedades. Claro, si llegamos los últimos y hacemos un producto típico de, pues, como los Riojas, Tempranillos o monovarietal o garnachas, que es lo habitual en Navarra, pues seríamos uno más. Entonces decidimos apostar por algo que nos parecía que era diferente, que era lo que llaman los blends, los ensamblajes de variedades. Y decidimos hacer un ensamblaje de las dos variedades más tradicionales de España y de nuestra tierra, que son el Tempranillo y la garnacha, con las dos variedades más importantes de vino tinto mundial, que son el Cabernet y el Merlot. De esa manera tenemos 4 productos, digamos, totalmente diferentes, que mezclándolos en distintas proporciones, según los años, según cómo haya sido la climatología, nos permiten conseguir un producto de calidad diferente. No hay nadie que pueda hacer esto, porque nadie va a tener esos cuatro productos para mezclar. Bueno, pocos. Nadie tampoco. Bueno, pocos. Pero bueno, con las características de nuestro terreno, de nuestro clima. Eso sí, el terreno, el lugar, que es fundamental. Eso es único. Claro, eso es único, ¿no? Además, lo curioso es que... Además, esto tiene tenía una visión también muy, muy importante desde el principio, que es internacional, ¿no? O sea, cuando una empresa nace con una vocación internacional, como hemos nacido nosotros, tal vez por mi propia experiencia anterior, ¿no? Tenía que hacer un producto que pudiera gustar a mucha gente de muchas partes del mundo, ¿no? Y por eso la combinación de variedades creo que era importante, ¿no? Sí. Luego las modas van y vienen, pero como dice Irene, tú tienes un proyecto, tienes un modelo, tienes una idea de lo que quieres hacer y debes de mantenerla, ¿no? Porque las modas cambian y en un momento determinado se ponen determinadas variedades autóctonas igual como de moda, pero a mí lo que me interesa es hacer un producto de una calidad mantenible y sostenible en el tiempo y que le guste al máximo número posible de gente. Es que además lo que nos ha dicho Irene, que me ha parecido una reflexión súper potente, que es, bueno, has comentado primero, el vino actual, añada actual, y has dicho 2014, o sea, amantes del vino, o sea, para esta familia el vino actual es 2014, para que veamos los procesos, los tiempos, ¿no? Y me parece también súper potente digo súper potente, que es no, cuando decidís trabajar estas dos variedades, vamos a decir, locales, ¿no? Garnacha, Tempranillo, y a la vez traéis la Merlot y la Cabernet, es curiosamente con vuestro, si me equivoco, corregidme, es con el monovarietal Cabernet, con el que Peñín, que es, digamos, Parker Internacional, pero Peñín es el referente nacional, dice que es el mejor Cabernet que se hace en España. Voy a puntualizar una cosa, porque no me gusta dejar las cosas... No es que dijera que era el mejor Cabernet de España. Peñín puntúa todos los vinos en su guía, y es verdad que ese año, que no me acuerdo, creo que fue la primera añada, 2011, obtuvimos la nota más alta, pero no es que diga, te nombro el mejor Cabernet, ¿no? Sino que estábamos en la posición más alta en su puntuación. Hacer un 100% Cabernet era súper
heavy, ¿no? O sea, justamente cuando nos dedicamos a la exportación, ir por el mundo con un Cabernet, cuando eres español, es complicado, ¿no? Porque te dicen eso de, ¿y para qué voy a comprar un Cabernet español? Si puedo comprar un Cabernet de Napa o un Cabernet de Burdeos. Era una forma un poco de reivindicar y a potencia y a importancia del terroir. Y que nuestro Cabernet, por nacer donde nace, no tiene nada que ver con un Cabernet francés o con un Cabernet californiano, ¿no? Que tienen una serie de rasgos comunes, pero que luego la tierra y el mimo y el trabajo del viticultor va a darle su propia personalidad, ¿no? Y bueno, hacemos producciones muy pequeñitas de este monovarietal, pero es verdad que nos da muchísimas alegrías porque está muy rico y nos gusta mucho, ¿no? O sea que... Reconozco que todavía no lo he probado, le tengo muchas ganas, pero que últimamente no tengo. Bueno, ya nos contarás a ver si te gusta. Os contaré. Pero la idea es hacer vinos que gusten, ¿no? Yo reivindico un poco que no hace falta ser un experto y que a lo mejor los enólogos, los bodegueros, hemos metido mucho rollo que ha hecho que todo esto sea muy complicado. Y que mucha gente cuando va a un restaurante y tiene que elegir un vino, le parece casi como un reto imposible, ¿no? Y las variedades, y la crianza, y la barrica, y los taninos, y la astringencia, y un montón de términos que utilizamos que lo único que hace es hacer el mundo del vino más aburrido y menos atractivo para los jóvenes. Yo no soy tan joven, pero tengo amigos que no les gusta el vino porque les recuerda como a sus padres, ¿no? Como una sofisticación inaccesible y tal. Claro, entonces yo intento romper un poco con todo eso. No hace falta ser un experto, no hace falta utilizar un manual de cata. Cuanto más sepas, más vas a querer aprender. Claro. Eso seguro. El vino es un lenguaje en sí, entonces si asocias ese lenguaje al Ulises de James Joyce, pues la has cagado, si me permites. Sí, es que... La idea es que sea algo divertido y que cada uno lo haga como quiera. A mí me dice, uy, qué horror mezclar el vino con la gaseosa. Pues si te gusta, hazlo. O sea, vamos a dejarnos de prejuicios y que cada uno lo beba como quiera. Con límites, no fastidiemos. No, hay vinos que estropean la gaseosa, también te lo digo, ¿eh? Por supuesto, bueno, será una pena, yo no lo haría con un vino bueno, yo no lo haría. Sí. Pero si al consumidor le gusta así, pues que lo haga. O sea, esto consiste en divertir, en disfrutar, en pasártelo bien y no estar ahí agobiado porque me tiene que saber a sotobosque. Si a lo mejor no tienes ni idea cómo es el sotobosque, olvídate del sotobosque, olvídate de todo eso. Simplemente disfrútalo y ya está. O sea, hay que simplificar. Y lo hemos hecho demasiado... Que te diga a ti, no hay una verdad absoluta. Es decir, ¿a ti qué te dice este vino? Que no hay una respuesta buena o mala. Hombre, si quieres tener un Master of Wine tendrás que saber... Exacto. Pero tú estás ahí con una persona con la que quieres dialogar, hablar de ese vino. Pues bueno, si es una ocasión determinada o si es otra, pues de lo que estás hablando, ¿no? Y a ti qué te dice ese vino, ya está, esa es la única verdad, ¿no? Exacto. Oye, Miguel, ¿te gusta o no te gusta? Ya está. Miguel, ¿a ti qué te queda por hacer? Bueno, vamos a ver, yo creo que a mí me quedan por hacer cada vez menos cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante dos cosas. Primero, seguir aprendiendo, porque yo creo que, me parece que fue Henry Ford el que dijo que un hombre que no aprende es un hombre que no vive, ¿no? Entonces yo creo que la vida es un aprendizaje continuo y yo siempre estoy buscando nuevas cosas que aprender. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una serie de cursos sobre transformación digital, robótica, criptomonedas, yo qué sé, ¿eh? O sea, me gusta todo ese mundo, bueno, pues sigo aprendiendo, ¿no? Sigo conociendo gente que me interesa, sigo teniendo ilusiones, ¿no? Porque yo creo que si no tienes ilusiones, pues es como si no existieras, ¿no? Entonces yo creo que mientras pueda aprender cosas con gente interesante y siga manteniendo mis ilusiones, pues eso es lo que me queda por hacer. Pero no sé muy bien lo que será, ¿no? Desde luego lo que no miro es hacia atrás. O sea, toda esa historia que he contado pues son, digamos, los fundamentos de lo que soy hoy. Pero no soy nostálgico de lo que fui y que ya no soy, ni lo que tuve y ya no tengo. Miro hacia adelante y vivo al día feliz y contento. Mirar atrás te distrae del presente, correcto. Irene, ¿qué te queda por hacer? Porque aparte de responder preguntas, porque tengo entendido que tenemos unas cuantas. Bueno, ¿qué me queda por hacer? Pues me queda, pues espero que mucho. Pero bueno, lo primero es seguir trabajando con mi padre
durante muchos años, seguir disfrutando de él mucho, aprendiendo. O sea, ese sería el mejor regalo. Y luego, pues con todo eso que me deje mi padre y mi madre, con todos esos valores y vivencias y recuerdos, pues seguir construyendo mi vida, ¿no? Porque yo ahora me siento más hija que madre, pero sé que llegará una segunda etapa en la que esto cambiará y seré más madre que hija. Y bueno, espero tener todas esas enseñanzas y toda esa energía para enfrentarme a ello, pues a lo que venga, con mucha ilusión y lo que la vida me depare. Qué regalazo de reflexión, Irene. Esta me emociona especialmente, te lo agradezco enorme. Ignacio, tenemos bastantes preguntas, así que próximos 10 minutos que nos ayuden nuestros participantes en el chat y en el foro. Muy Adelante. bien. Bueno, nos pregunta Miguel Vergara, que bueno, afirma que se ha venido a decir que esta es la primera vez que los padres se aprenden de los hijos. Y le pregunta a Miguel que cómo valora esta apreciación y que si considera que así es, ¿qué es lo más importante que ha aprendido de su hija Irene? Bueno, vamos a ver. En Irene yo creo que lo que más valoro es que es una bellísima persona. Aparte de que tenga todas sus demás cualidades que antes he mencionado, de su creatividad, su imaginación, es una bellísima persona, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los días te hace la vida feliz y yo me siento muy orgulloso de ser su padre y muy agradecido de tenerla cerca de mí. También os podéis dar caña, ¿eh? No os importe, es decir... Es que nos queremos en por general. decir algo, es que se parece mucho a mí en carácter, ¿eh? Entonces también es muy apasionada, y muy cabezona en algunas cosas. Ahora ya, vamos, bien. Tenemos Es decir, yo también quiero mucho a mi almohada y de vez en cuando le doy... debates, y al final, bueno, pues al final me canta las 40, ¿eh? O sea, no se corta nada. Bien. Pero bien. Yo creo que eso también es importante, ¿no? También a mí me ha gustado, Miguel me ha hecho la pregunta, Miguel Verdad, viejo amigo y colaborador, y sabe que a mí me gusta el debate, ¿no? Me gusta que me lleven la contraria, no me gusta que todo el mundo me diga que sí a lo primero que se me ocurre, ¿no? Porque yo creo que precisamente la diversidad, y una de las cosas que valoro también es no solamente el cambio generacional, ¿no? De padre-hija, sino también el que sea mujer, ¿eh? Y hombre, ¿no? Yo creo que tenemos perspectivas diferentes de las cosas precisamente por eso, por el género, ¿no? Y yo es algo que valoro mucho ahora, porque en mi época, cuando yo empecé a trabajar, prácticamente no había mujeres en la empresa, ¿no? En mi curso de ingeniería industrial, de 200 que terminamos la carrera, había una chica, ¿no? Y luego, durante muchos años profesionales, hubo muy pocas mujeres, además en empresas tecnológicas. A mi lado había una, Rosa Alonso, la directora técnica de Alcatel, y punto, ¿no? Pero después, en esta última etapa, en estos últimos 20 años, he tenido la suerte de colaborar con unas cuantas personas, mujeres excepcionales, ¿no? Y que me han aportado mucho, que me han enriquecido muchísimo. Y una de ellas es mi hija, ¿no? Su manera de ver las cosas siempre me da una perspectiva adicional valiosa. Nos pregunta Óscar Andújar que qué es lo más positivo y lo más negativo de trabajar en una empresa que sea familiar. Voy a contestar yo. Lo más positivo, en mi caso, es que mi jefe es muy bueno. Entonces, bueno, pues aprendo muchísimas cosas. Eso es absolutamente positivo. Contar tu historia, ¿no? Dar un sentido a tu empresa desde tus raíces es precioso. Viajar por el mundo hablando de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, Joder, eso es una pasada, ¿no? Tengo un montón de argumentos de venta que me llenan muchísimo, ¿no? Y la parte negativa, para mí, pero por mi forma de ser especialmente, esa responsabilidad que te echas sobre los hombros, ¿no? O sea, llegar a casa y seguir dándole vueltas y sentirte a veces muy impotente y muy culpable a lo mejor de que las cosas no vayan bien y que te estás jugando el dinero de tu padre, ¿no? Que ha costado tanto tiempo, tanto trabajo conseguir, ¿no? O sea, esa responsabilidad no te la quitas como cuando trabajas para otros. Yo creo que te pesa más. Bueno, yo diría que la empresa familiar es más difícil de dirigir que una empresa multinacional, ¿eh? Porque además de todos los problemas que puedas tener de gestión, de mercado, de personas, etcétera, tienes la dimensión familiar, ¿eh? Que claro, si todo va bien, pues perfecto, ¿no?
pero si hay algún problema, es algo que hay que resolver adicionalmente, ¿no? Y esto lo he visto mucho, afortunadamente no en nuestra familia, sino fuera, porque tenía mucha relación con empresas familiares y claro, hay una dimensión familiar que hay que gestionar en paralelo con la gestión de la empresa, ¿no? No es fácil, no es fácil. Bueno, nos pregunta Gonzalo Lasarte. Emocional, ¿no? Nos pregunta Gonzalo Lasarte, una para Miguel, ¿cuál es tu secreto para mantener, a pesar del paso de los años, esa energía vital e ilusión por tu trabajo? Y para Irene, que dedicas mucho tiempo a tu trabajo y a hacer largos viajes, ¿cómo consigues conciliar la vida familiar con el trabajo? A ver, Bueno, papá. pues oye, el secreto, no sé, yo creo es que creer en lo que haces y vivirlo intensamente, ¿no? Yo creo que antes he dicho, ¿no? Estar vivo es tener ilusiones, tener cosas por hacer, ¿no? Yo creo que eso no se debe de terminar nunca, ¿no? Hace unos días en un programa de estos de generaciones me escuché a Antonio Garrigues hablar sobre esto y yo estoy al 100% de acuerdo con él. O sea, mientras hay vida tienes que tener ilusiones, ¿no? Lo de la jubilación sin hacer nada, yo es que no lo entiendo, ¿no? Bueno, luego un estado físico estupendo que le permite hacer de Bueno, todo, nunca se cansa. O sea, pero eso también hay que trabajarlo, ¿no? La suerte juega un papel, pero yo siempre he creído en esa máxima de mens sana in corpore sano, ¿no? Que tiene dos elementos. Para que la mente esté sana, la mente tiene que estar activa, tiene que estar aportando, tienes que estar descubriendo nuevas cosas, pero luego el cuerpo hay que mantenerlo, ¿no? Porque el 70%, el 80%, el 90% de la felicidad está en la salud, ¿no? Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una. Antonio Garrigues, en aquel episodio de Generaciones, nos contaba cómo cada año escribe una obra de teatro, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ahora voy a contestar yo, Gonzalo, que es mi tío además. Gracias, tío, por la pregunta y por estar ahí. La conciliación, bueno, ya he dicho, mi padre me engañó, no es fácil conciliar. Desde el principio salimos a vender con niños muy pequeñitos. Y lo malo sobre todo es que donde más vendemos es en Asia, concretamente en China, con lo cual los viajes a China pues no son viajes de 4 días, ¿no? Son viajes de más de 15 días. Entonces no ha sido fácil en ese sentido, pero por otro lado, bueno, pues también, voy a ser sincera, también es un desahogo, ¿no? En determinados momentos poder irte, cuando sabes que tus hijos están bien cuidados, pues no está mal. Y luego, sin la ayuda de mi marido en casa, hubiera sido imposible. O sea, creo que esto, para dedicarse al mundo de la exportación, necesitas un marido que te apoye. Si no, es absolutamente imposible. Y sí, alguna vez me he montado en un avión llorando, así a lo bajini, porque me daba mucha pena, pero bueno, luego hay que normalizarlo y vuelves y te reciben con los brazos abiertos y ya está, ¿no? Tampoco... Bueno, nos preguntan varias personas, nos hacen una pregunta parecida, entre ellas una que seguro que conocéis muy bien, Santiago Ganalejo, que nos pregunta que cómo veis la continuación del proyecto a nivel generacional y que si hay un plan específico o que dependerá mucho de las inquietudes de los que os siguen. ¿Cómo se plantea todo esto? o sea, que lo que no se ha atrevido a preguntar en casa lo pregunta aquí con focos y taquígrafos. Hombre, a mí tal vez la asignatura pendiente que me queda en este proyecto es que sea heredable, ¿eh? O sea, porque hoy la empresa todavía depende demasiado de mí y de mi capacidad financiera de sostenerla, ¿no? Entonces, lo que nos queda es hacer que sea autosostenible y que no requieran nuevas aportaciones de fondos, ¿no? Para que mis hijos lo puedan heredar y luego que ellos que se organicen, ¿no? Yo personalmente creo que en la empresa familiar, sobre todo, hay que distinguir muy bien los 3 planos de lo que configura una empresa, lo que son los accionistas, la propiedad, lo que es el gobierno de la empresa y lo que es la gestión, ¿no? Entonces yo creo que cabe perfectamente que esta empresa continúe con mis 5 hijos como accionistas, con algunos de ellos en el gobierno y con Irene y Miguel en la gestión, ¿eh? Y esa es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Pero luego dependerá de ellos, claro. La verdad es que nunca hemos hablado mucho de qué va a pasar en la siguiente generación, ¿no? Yo creo que somos más del día a día. Hay 10 nietos en la familia, las mayores ya han empezado la carrera, el año que viene se incorporan otros 3 a la universidad. Por ahora ninguno tiene ningún gusto por el mundo del campo, ni por el mundo de la enología, ni parecido, bueno. Pero nunca se sabe, mi padre tampoco pensaba acabar en esto y yo tampoco, ¿no?
O sea, que la vida da muchas vueltas y sí que ellos, el recuerdo que tienen a la bodega, al mundo divino, al viñedo, está metido allí en sus genes desde que nacieron. O sea, que quién sabe, quizás algún día alguno se interese por esto, ¿no? Bueno, y De por alguna manera último, esto ya... perdón. Sí, Sí, ya te dejamos, Ignacio, que Diego. esto responde de alguna manera a la última pregunta, porque como Vale. tenemos que ir terminando, que es la de Ramón Uriarte, en la que dice que dónde veis vuestro proyecto en 20 años. Claro, depende también de la siguiente generación, que es lo que ha empezado a contarnos Irene, ¿no? Dentro de 20 años le conteste Irene. No, vamos a ver, dentro de 20 años estaré jubilada, papá. No, dentro de 20 años, pues dentro de 20 años espero estar jubilada y que mi aportación a la bodega sea viajar por el mundo como embajadora, pero no ya en la gestión directa, ¿no? Y seguir bebiendo mucho vino y vinos muy buenos. Y realmente, Ramón, es que ni me lo planteo, ¿sabes? O sea, Pues a mí lo que me gustaría es que dentro de 20 años mis nietos hablaran de mí y contaran historias de la bodega y de su abuelo a sus hijos. Eso es lo que me gustaría. Para terminar, la pregunta quizás sea un poco, si no gruesa, atrevida, pero me gustaría saber, Irene, ¿qué has aprendido en este rato de generaciones? ¿Qué has aprendido de tu padre? Que es incansable. O sea, no en este rato, ¿no? Pero preparándonos esto, Margarita nos dijo que sea todo muy natural, no os preparéis nada, esto es una conversación, es un diálogo. Bueno, pues ella tenía no sé cuántos papelitos, ya había estado reflexionando, ya se había trabajado, ya había estudiado. Yo me sigo sorprendiendo cada día por el interés que pone en todo, por las ganas, por cómo está todo el día conectado a 50 webinars, esas ganas de aprender, de saber, de estar metido en todos los cotarros, me parece increíble, ¿no? O sea, constato lo que ya sabía, que pone interés en todo, ¿no? Es maravilloso. Miguel. Yo constato que tengo una hija estupenda. Qué suerte tengo. Yo, para el siguiente episodio ya iré yo para que lancéis dardos, porque... No, pero que somos muy así. Un poco más de calla, que saquéis la vara. No, Miguel, que no he visto sacar la vara. Y... Somos muy navarros, ¿eh? Sí, cuando nos tenemos que decir las cosas... Muy directos, decimos, muy sinceros y muy reales, ¿no? Sí, pero luego tenemos un carácter bueno y no nos enfadamos fácilmente. No. O sea que es así, no estamos fingiendo, es así. Y además se percibe. Además que cuando estás trabajando en un proyecto familiar, creo que nos lo has resumido de una manera fantástica, ¿no, Miguel? Esos 3 planos. Ya lo haces, el plano de los accionistas, el plano del gobierno en sí y luego el plano de la gestión, ¿no? El cómo vas haciendo que el producto salga, el que al final la gente tenga una botella de bodegas de la Rainza que sea algo que te transmita, que te cuente algo. Porque, y esto ha sido una expresión tuya que me ha encantado también, Irene, que es el contar una historia. A través de un vino cuentas una historia y cuando tú viajas por el mundo, Irene, pues estás contando la historia de tu bisabuelo, tatarabuelo, yo ya me pierdo, de tu tatarabuelo. Tatarabuelo. Claro, porque el bisabuelo era de Miguel, de tu tatarabuelo. Sí. Entonces, increíble. Ahí empieza a contar esa historia, ¿no? Pero bueno, luego también voy a decir, reivindicación, que no me quedaría tranquila si no lo digo, todo esto que ha hecho mi padre, tanto en su vida profesional como ahora, con sus hobbies, su formación, todo esto, solo sería posible si tiene una madre como la mía, ¿no? Porque si no, esto no hubiera aguantado ninguna, ¿no? O sea, todo su desarrollo profesional es gracias a mi madre. Nosotros no hemos tenido un padre que se haya dedicado mucho a nosotros como hacen ahora, ¿no? Los padres de voy a estar en casa para bañar a los niños o para hacer los deberes con ellos o para ir a la función de colegio. Esto no ha existido porque no tenía tiempo, no podía. Creo que tampoco le gusta, la verdad. Pero no hemos tenido ninguna carencia porque teníamos a mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Perdóname. Se llama Adelaida. ¿Perdón? Adelaida. Pues desde aquí, no solamente un beso enorme a todas las madres del mundo. Entonces, por eso voy a reivindicar mi punto de vista femenino de que siempre detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer. Porque si no, es un fracaso. O sea que eso... Yo siempre digo que la mejor decisión de mi vida, de todas las que he tomado, fue casarme con ella. Así que sí,
Pues un beso enorme para Adelaida, que estando ahí siempre apoyando tanto a Miguel como a sus hijos, hace que este proyecto sea posible. Algo que hemos aprendido, yo creo que es cómo después de todo ese mundo racional en el que Miguel ha estado trabajando tantos años, su proyecto más irracional y parece que es el que más te llena, ¿no? Y el cómo, Irene, nos has contado que desde esa independencia cada uno vais en el barco, cada uno hacéis vuestra labor, saber pedir ayuda, el saber ayudar a otros. Y para mí ha sido en esta hora clavada que hemos estado conversando, habéis estado todos conversando, me ha parecido fascinante agradeceros que nos hayáis abierto las puertas de vuestra casa, de vuestra familia. Y Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer, Irene, Miguel, Irene, y al resto de personas que os habéis unido a nosotros esta mañana. Genial compartir con vosotros y os esperamos en el próximo episodio de Generaciones. Un abrazo y hasta muy pronto. Adiós, gracias. Adiós a todos. Adiós.